Bueno, y este capítulo lo vamos a llamar Los logros del trumpismo. Y es que realmente Donald Trump ha creado un movimiento, con independencia que entró al poder a través del Partido Republicano. Está claro que lo que ha hecho Donald Trump no es exactamente la línea que llevaba el Partido Republicano, que más bien parecía ser muy cómplice de lo que estaba sucediendo, sino una nueva línea, una ruptura donde quiere recuperar a Estados Unidos de la debacle en la que está sumergido en este momento, porque claramente Estados Unidos ha estado perdiendo permanentemente poder a través de este concepto que llamamos globalización. Y el poder de la globalización está pasando a China realmente. No digamos que detrás existe, por supuesto, los grandes intereses financieros mundialistas, que son los que aupan todo este tipo de cosas, y que China en todo caso sería un instrumento. Vemos real división en todas las naciones del mundo entre globalistas y nacionalistas, es decir, personas que intentan recuperar a la nación frente a este avance del globalismo que intenta imponer un gobierno mundial. Este gobierno mundial, aparte de otras cosas, se ve claramente que tiene una fuerte tendencia, o no vamos a decir fuerte tendencia, está intentando disfrazarse de socialismo o auparse a través del ideal del socialismo, aunque claramente más bien parece un fascismo internacional. Vamos a intentar entender y desglosar esto porque es bien importante. Es decir, lo que estamos viendo es la asociación entre grandes capitales internacionales y la gran banca mundialista, por una parte, intentando la asociación con el poder político que al principio era de las naciones, pero que ellos pretenden internacionalizar. Es decir, pretenden fabricar un poder político internacional, supranacional, que no tenga en cuenta o que minimice el papel de los poderes de los estados nacionales. Esa es la idea de ese grupo. ¿Y por qué ese grupo de supermultimillonarios intenta hacer eso? Bueno, porque en el fascismo precisamente se basó en eso, en la idea de conjugar los intereses políticos con los intereses de los grandes empresarios industriales y los grandes financistas del mundo, de una forma o de otra, con independencia del mascarón de proa con el que se disfrazaban. Al final era eso, es decir, la conjunción entre el poder político y los grandes poderes empresariales. ¿Qué significa eso para los grandes poderes empresariales? Bueno, los privilegios de monopolio en todas las direcciones en las que acometan. Es la dirección principal. Es decir, una vez que usted logra disminuir el poder del Estado y subordinarlo como empresas internacionales, pues todos los contratos van a usted, los contratos militares, los contratos de los grandes negocios. Y bueno, para el ciudadano común quedará vender fritas y tamales en una esquina. Eso sencillamente. Es decir, la clase media se está viendo como está siendo fuertemente afectada y casi reducida a cero en muchos países incluso. Aquí mismo en Estados Unidos ha sufrido muchísimo también. Pero bueno, todavía se mantiene cierto disfraz, ¿no? Cierta expectativa de que existe una propiedad privada, etcétera, etcétera, cuando claramente vemos, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, que frente a la aparición de Home Depot, todas las pequeñas ferreterías desaparecieron. Es decir, todos esos grupos humanos que vivían como una especie de clase media, con su ferretería propia, etcétera, etcétera, bueno, pues desaparecieron con Home Depot. Asimismo, con Amazon desaparecen toda una serie de otras empresas, etcétera, etcétera. Y se nos dirá, bueno, que esto es parte del desarrollo. Sí, esto es parte del desarrollo, pero consolida a una clase industrial muy privilegiada con negocios expresos a través del gobierno y contratos expresos a través de un gobierno manejado por ellos mismos. Gobierno que en algún momento es local, pero ya cada vez va siendo más mundialista. Así pues, ¿qué es lo que ha hecho Donald Trump? Bueno,
Realmente es difícil entender lo que ha hecho Donald Trump. Donald Trump viene a este contexto que ya estaba establecido y que ya parecía que iba a ser definitivo, y aún no podemos dudar de que sea definitivo, porque la situación actual implica realmente que todavía existe un tremendo poder por parte de esa gente que no ha sido ni de lejos anulado. Entonces vamos a entender la cosa donde está. Estamos en un punto donde aparece una figura especial que se llama Donald Trump, representándose no por supuesto él, porque si fuera él solo ya estaría muerto sencillamente. Es decir, este es un grupo poderosísimo que está intentando, a través de la consigna de hacer América grande otra vez, llevar a la nación, a Estados Unidos, por causas nacionalistas. El significado último de esto y a largo plazo habría que ser adivino para entenderlo. Pero a corto plazo representa el retorno de la gran industria que se había escapado de Estados Unidos y estaba en China, etcétera, etcétera. Bueno, es un intento de retornarla hacia territorio norteamericano y convertir a esta nación en un bastión de Occidente nuevamente, que por la vía que llevaba iba siendo desintegrada cada día más y más, de una forma lenta e imperceptible, pero estaba siendo desintegrada. Puntos en concreto que ya podemos garantizar que no importa lo que pase con Donald Trump, si mañana pierde la presidencia, si no la pierde, etcétera, etcétera, es una cosa buena y mala a la vez. Es decir, buena porque nos abre los ojos a toda la población mundial, y mala porque nadie sabe la repercusión final y el uso final que puede ser dado a esta situación, y es sencillamente la ridiculización de la democracia. Es decir, Donald Trump ha logrado ridiculizar la democracia, aunque en su llamado está la recuperación de esta. Pero realmente, es decir, una vez que los medios masivos de comunicación ya están completamente ridiculizados y toda la población consciente se da cuenta que esos medios nos mienten masivamente, una vez que este sistema electoral está claro que está siendo ridiculizado completamente, porque es verdad, es innegable lo que ha sucedido en este momento, pues sencillamente la fe pública en la democracia misma ha sido reducida a poco o muy poco. No quiere decir que el ideal democrático esté muriendo, todo lo contrario. En alguna medida nos damos cuenta de cuánto nos hace falta una verdadera democracia. Pero lo que sí se nos ha abierto los ojos acerca de que lo que ya teníamos era una democracia ficticia y controlada por una élite política que nos iba llevando cada vez más por pasos desconocidos para la población mayoritaria, en asociación, en teoría, con la supuesta izquierda, que ya por supuesto de hace mucho tiempo no es izquierda ni cosa por el estilo, sino el vehículo para llevar a feliz término para esa clase mundialista poderosísima de banqueros industriales internacionales, llevar a feliz término su ideal de un gobierno mundial, donde ellos sean los grupos privilegiados que obtienen todos los contratos importantes de la sociedad mundial en este caso. Es decir, son sociedades económicas de un nivel inconcebible en otras épocas, sociedades monopolistas completamente, es decir, violando todo el sentido de la competencia, etcétera, etcétera, que van a obtener privilegios excepcionales de un Estado mundial que les va a otorgar todos los contratos que realmente dan billetes. Es por eso por lo que ellos están abogando, disfrazados del socialismo, por este tipo de régimen. Aquí pudiéramos decir, ¿es socialismo o es fascismo? Bueno, el fascismo fue eso mismo precisamente. Es decir, la asociación entre grandes intereses económicos, en este caso de la Alemania nazi y de la Italia fascista, pues con el gobierno y la obtención de todos los privilegios habidos y por haber por esas clases industriales poderosísimas con los contratos gubernamentales. En eso consistió todo. Para el resto de la población, por supuesto, en los negocios menores. Vender tamales en una esquina, vender fritas en una esquina, etcétera, etcétera.
pero todo lo que dé de verdad billete. Fíjense que, por ejemplo, yo llegué aquí a este país y estaban las casas de a dólar, que eran negocios individuales. En cuanto a esas grandes monopolios se dieron cuenta de que eso daba billete, bueno, pues se formaron los Dollar Tree, los esto, los otros, que son realmente consorcios de una forma u otra, y desplazaron a todos esos infelices que se buscaban el billete en sus casitas de a dólar, etcétera, etcétera. Así como este ejemplo es todo lo que está sucediendo en el mundo. Y los grandes contratos van a ir a esas grandes empresas gubernamentales. Y cuando la banca falla, pues entonces se va a declarar muy grande para fallar y el gobierno la subsidiará, no importa la metidura de pata que hayan dado. En eso consiste, señores, el socialismo-fascismo que estamos viendo avanzar en estos momentos, que vuelvo a repetir, ya no tiene cara ni idea, no, es decir, desde el punto de vista ideológico, esto está ya mancillado. No hay una ideología clara que los defina, salvo su intención de globalizar al mundo a través de un gobierno mundial con gobiernos nacionales como si fueran administradores o capataces de los países, etcétera, etcétera, y ellos llevándose los grandes negocios de todos los olores, colores y sabores a nivel mundial para sus empresas globales, porque todas estas empresas gigantescas, como se ve, son globales, no son empresas nacionales, ni de un estado, ni de una provincia, ni de cosas por el estilo. Son empresas globales y todo esto va caminando en esa dirección. Así pues, Donald Trump lo que ha hecho hasta ahora, porque realmente no ha podido limpiar el pantano está ahí donde mismo estaba, el gobierno de la sombra está ahí donde mismo estaba, todo está donde mismo estaba. Incluso los grandes culpables que se acusan de todas estas cosas se están riendo de las leyes y las leyes hasta ahora no han aplicado para ellos. Bueno, eso es lo que ha sucedido realmente hasta este momento. No vamos a decir si Donald Trump logra un segundo mandato, si logrará llevar adelante su agenda, si su agenda es más o menos y de todas formas al final todo el mundo termina perdonado. Lo que sea, no lo sabemos. Lo que representará el trumpismo de triunfar a largo plazo tampoco nadie lo puede predecir, pero lo que sí estamos viendo es que la democracia ha sufrido fuertemente porque sencillamente la prensa ya está ridiculizada y ridiculizada merecidamente. Es decir, nos damos cuenta que la prensa es un cuento, nos damos cuenta que toda una serie de mecanismos, incluido el mecanismo electoral, ya era un fraude que se había fraguado, es decir, ya estaban montadas las maquinitas estas de Smartmatic en Estados Unidos, en buena parte de los estados, y por lo tanto ya estaba pensado el fraude para todos esos estados. Y lo único que nos queda por ver, lo único que nos queda por ver en este país es el comportamiento del Poder Judicial. Eso es lo único que nos queda ver. Todo lo demás ya está mancillado y estrujado. Ha sido un escándalo a nivel nacional e internacional lo que está pasando en la primera democracia del mundo. Y ya esto no se puede desconocer. Es decir, todo lo que antes dábamos por cierto, ya no es cierto. Todo lo que antes dábamos por verídico, ya no es verídico. Y más grave aún, ya va quedando demostrado que nunca lo fue, o por lo menos desde hace 40, 50, 60 años ya no lo es claramente. Así pues, Donald Trump lo que ha hecho es pinchar el globo, pero las consecuencias de ese pinchar el globo todavía no se sabe cuáles son. Esto no habla mal de la democracia, del ideal democrático, todo lo contrario, tenemos que afianzarnos mucho más en el ideal democrático. Sencillamente habla mal de que todas las estructuras supuestamente garantes de la democracia, ninguna ha funcionado y ahora estamos esperando por el Poder Judicial a ver si por casualidad funciona y no entra también en la componenda como los otros grupos que pensábamos que eran garantes también de la democracia. Bueno, se me acabó el tiempo, así pues esperemos el pitico y me despido de ustedes.